Bueno, un cordial saludo, bienvenida para todos nuestros oyentes, para cada uno de los seguidores de nuestras redes sociales. Un cordial saludo también para las personas que nos escuchan a través de este medio. Busco en ti Radio Online porque recuerda que donde estás no es el final. Continuando con nuestra programación, contamos con la presencia del evangelista Yormandiel Mogollón en su segmento Dios de lo Imposible. Así que, Yormandiel, bienvenido, ¿cómo estás? Gracias, Jorge. Gracias, estamos muy bien, contentos y agradecidos con el Padre Celestial por seguir viendo su gloria, por seguir pues haciendo cosas para Él y agradecidos. Jorge, ¿tú cómo estás? Todo muy bien, Yormandiel, todo muy bien. Pues acabamos de terminar el Congreso. Semana pasada, pues fue muchas bendiciones las que recibimos. Siempre traemos expectativas, pero el Padre nos da más de lo que nosotros estamos esperando. Muchos testimonios, muchos cambios de vida. Entonces yo creo que esto es muy bueno y nos inspira a que tenemos que trabajar un poquito más y hacer un poquito más de esfuerzos para realmente ejecutar ese propósito que el Padre nos da a cada uno de nosotros. Amén, amén. Así es. Bueno, sabemos que fue de mucha bendición y gloria, pues el Congreso. Así que, amados hermanos, bendiciones, bienvenidos todos, naciones todas, a este su espacio, Dios de lo Imposible. Pues sí, hoy con un tema bastante, digamos, con mucha expectativa, bastante interesante y de mucho ímpetu para mí y para usted. Sé que también será de bendición porque es palabra del cielo, es palabra del Eterno. Y qué maravilloso, qué hermoso cuando el Padre Celestial tiene ese pan fresco, ¿verdad? Para nuestras vidas, para nuestro ministerio llamado, para con usted, amado hermano, para con cada una de esas personas. Yo sé que está allí, de novedad posteriormente, pero yo le pido que usted sea partícipe y haga obra evangelística compartiendo cada uno de estos espacios, de este espacio Dios de lo Imposible, cada uno de los espacios y segmentos de esta emisora, porque son de bendición. Amado hermano, es palabra fresca, es palabra rema, es palabra que, como siempre lo he dicho, viene del cielo, ¿verdad? No es palabra de hombre, no es un ministro, no es un pastor, ante todo y principalmente es Dios mismo hablando a usted y a nuestra vida, ¿verdad? Nos ministra a nosotros, nos ministra a nuestra vida y es de bendición. Hoy el tema es torbellino espiritual, ¿sí? Torbellino espiritual es el tema de llevar a cabo, ¿sí? Y nosotros cuando hablamos de un torbellino, tiene que ver, digamos, el mundo de la naturaleza, las condiciones climáticas, todo eso, meteorología, sí, un poco de ciencia, economía, todo, tiene que ver con un remolino de un viento. ¿Qué hace un torbellino? ¿Verdad? Sacude, mueve, es un movimiento, son cosas, es un remolino del viento, ¿verdad? Y también hace referencia a esa abundancia de cosas que ocurren al mismo tiempo. Y eso es lo que quiero hacerle énfasis. Un torbellino hace referencia a esa multitud, a esas cosas que ocurren simultáneamente, valga la redundancia, al mismo tiempo. Son cosas que suceden por aquí, suceden por allá. Eh, y en lo espiritual eso también ocurre, ¿no, hermano? ¿Sí? Nosotros como hijos del Eterno, como seres humanos, experimentamos cosas que suceden por aquí, suceden por allá, cosas que no esperamos, incluso son enfermedades, personas que están bregando con sanidades, y eso es parte de ese torbellino espiritual, de esas cosas que están ocurriendo en la vida de esas personas, que déjeme decirle que muchas de ellas son permitidas por el Padre, pero para bendición. Véalo desde ese punto, desde esa óptica. La palabra de Dios hace mención que para los que aman a Dios, todas las cosas suceden para bien. Y yo estoy seguro eso que usted es una persona que ama a Dios. Por encima de todo, usted ama a Dios, yo amo a Dios, ¿verdad? Todos de una u otra forma creemos y amamos a nuestro Dios, ¿verdad? Eh, Quizá usted se siente indigno, quizá usted dice, pero yo no soy perfecto, nadie es perfecto. Todos con nuestras falencias, errores, equivocaciones, por decirlo de una forma, amamos a Dios o queremos a Dios y por eso Dios nos dice que para los que aman a Dios todas las cosas suceden para bien, ¿verdad?
el justo ama a Dios y todas las cosas, aunque parezcan que no deberían pasar, son permitidas por Dios para bendición. Todo lo que vivió Job, Job vivió calamidad, enfermedad, perdió cosas materiales, pero luego Dios le restituyó a él todo lo que había perdido, ¿verdad? En Job ocurrió, digámoslo, un torbellino espiritual, porque sucedieron tantas cosas al mismo tiempo en su vida. Él perdió cosas, perdió ganado, so, le vino una enfermedad, le vino esa enfermedad en la piel, ¿verdad? Pero él se mantuvo fiel. Eso es lo importante, amado hermano. Si quizá usted está experimentando un torbellino espiritual, cosas que usted no entiende, que usted dice, pero si yo soy una persona justa, una persona correcta, una persona recta, ¿por qué están sucediendo estas cosas? Mire, Job fue una persona recta delante de Dios, dice la palabra eso. Pero el enemigo dice que dijo, hablando con el Dios mismo, el Dios real, le dijo, si tú me permites que yo lo toque, ¿verdad? Estoy parafraseando. Dios le permitió que el enemigo tocara a Job y le vinieran estas cosas. ¿Para qué? Para probar muchas veces el corazón de nosotros. Dios probó el corazón de Job, ¿verdad? Y, y no me quiero imaginar la cara del enemigo cuando veía a Job, ¿verdad? Que se le vino todas esas cosas. Pero Job a la final terminó diciendo cosas como yo sé que mi Redentor vive. Job se mantuvo firme en lo que Dios había dicho de él. Job había visto la mano de Dios, había visto la gloria de Dios, había visto cómo Dios le había bendecido y por eso sabía que existía un Dios real, que por encima de todo lo que estaba pasando, sabía que Dios estaba con él. Y esa es la palabra eso que quiero darte en este momento, ¿sí? No importa el torbellino espiritual que quizá usted so, esté viviendo, esté experimentando, porque todo obra para bien, amado hermano, sobre todo en las temporadas, sobre todo, vea que ya hoy, pues, en la tarde estamos entrando a Pesa, ¿verdad? Y es una fiesta profética maravillosa, hermosa, que estoy contento y agradecido con el Padre Celestial porque significa mucho. Y cada año es algo diferente, son fiestas, son convocatorias que el Padre hace para traernos a nosotros, acercarnos a Él y Él obrar, amado hermano. Dios es real, como les digo, las fiestas proféticas, lo profético de Dios, y estas fiestas son señales de Dios mismo para darnos a entender que Él es real. ¿Sí? Él es real, amado hermano. Entonces, eh, y Dios obra a nuestras vidas con de repente, así como vienen esos torbellinos espirituales, de repente con cosas que no entendemos, de repente Dios va a obrar a su favor para bendecirle. Esa es la buena noticia, esa es la palabra, eso es lo que quiero hacerle énfasis, que no importa lo que usted esté pasando, porque de repente Dios va a obrar a su favor, porque Él sabe, conoce todo lo que usted está pasando, lo que usted está viviendo, y Él va a obrar a su favor. Y un de repente es aquello que llega inesperadamente, ¿sí? Que llega súbitamente, que llega radicalmente y cambia todo, ¿sí? Así como llegan esos de repente, esos torbellinos, así también Dios se manifiesta con de repentes de bendiciones a nuestro favor, para salvarnos, para guardarnos, para hacernos justicia, para bendecirnos, para abrirnos puertas. Y ya vamos a ver que existen muchos pasajes de la Biblia que respaldan que Dios es un Dios que se manifiesta de repentes, ¿sí? En el nombre de Jesús. Por eso es que Él el Dios de lo imposible. Por eso es que hacemos mención de Él, porque en esas cosas imposibles que de repente vienen a nuestra vida, esas cosas Él la usa para manifestarse, para manifestarse Él con sus de repentes, amado hermano. Vemos en Lamentaciones capítulo 3 verso 25. So, eh, en donde Dios o el Padre Celestial nos hace mención que esperemos sus de repente. ¿Sí?
¿Por qué? Porque es necesario ser paciente y saber esperar a nuestro Dios para que Él, así como permitió de repente en nuestra vida cosas inusuales, así Él va a obrar con de repentes para salvarnos, para bendecirnos, para abrirnos la puerta. Vemos que dice, bueno es Jehová a los que en Él esperan, ¿sí? El alma que le busca, ¿sí? Bueno es Jehová a los que en él esperan, al alma que le busca. Está diciendo que él es bueno a los que le buscamos, como le buscamos en oración, ¿sí? Pero hay que esperar, oramos, clamamos y nos mantenemos confiados, amado hermano, so que él va a obrar. O tuvo que esperar un tiempo, ¿verdad? Para ver cómo Dios obraba a su favor, ¿sí? Tenemos que saber y entender que Dios es bueno, que Dios va a obrar, que Él va que saber esperar en sus de repente, ¿sí? Saber esperar, saber ser entendido en los tiempos, en los que estamos pasando, en los que estamos viviendo, saber que Dios está con nosotros en todo tiempo, lo dice Él en su palabra, ¿sí? Yo estaré con ustedes hasta el fin del mundo, ¿sí? Entonces, ¿qué herramientas o qué cosas o qué nosotros podemos hacer eh, para nosotros también? Porque nosotros, como le decía, somos catalizadores de su gloria, propiciamos su gloria. ¿Sí? ¿Por qué? Porque Él ha depositado su unción, su fuego, su ruja de su espíritu en nosotros. Y nosotros catalizamos su gloria, propiciamos su gloria, porque estamos llenos de Él, ¿verdad? ¿Y qué pasa? ¿Cómo nosotros podemos producir los de repente de Dios o que Dios actúe? Porque a veces eh, pensamos o tenemos esos momentos que decimos, pero ¿dónde está Dios? Pero Dios está allí cerca, ¿verdad? Entonces es allí donde hacemos uso de herramientas como la alabanza, como la adoración, que estas cosas, la adoración, produce los de repente de Dios, amado hermano, produce los de repente de Dios. Vemos en Hechos, capítulo 16 verso 25, 26, Hechos 16 verso del 25 al 26 dice, pero, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Vemos en el contexto que Pablo y Silas estaban presos eh, literalmente en una cárcel, amado hermano. Esto era algo real. Pero ¿qué hicieron ellos? Alabaron, adoraron hasta el punto que dice que y los presos los oían. Ellos no tenían pena en ese sentido, ¿verdad? Los presos los oían porque ellos sabían que Dios estaba con él, aunque estaban en una situación, que estaban presos, que estaban encadenados en la cárcel, sabían que Dios estaba con ellos, tuvieron la actitud correcta para saber que aunque era una situación que no entendían, Dios estuvo con ellos y estaba con ellos. Por eso su actitud fue la correcta, ¿verdad? Ellos comenzaron a alabar, comenzaron a adorar. ¿Y qué pasó? Vemos como dice que vino de repente un terremoto y que al instante se abrieron todas las puertas. Esto es algo sobrenatural, amado hermano. Esto es para el que cree, ¿verdad? Dios obró a favor de ellos, ¿sí? Estaban en la cárcel, ¿verdad? Estaban encadenados. Hay cosas, quizá en lo espiritual, nosotros como hijos de Dios, que muchas veces nos sentimos encadenados, nos sentimos como presos allí espiritualmente, porque el enemigo nos quiere llevar a esas situaciones, pero nosotros no se las permitimos. Y vea que si Pablo y Silas hubieran tomado la actitud incorrecta de comenzar a murmurar o a quejarse en contra de Dios, quizás no hubiesen salido de la cárcel, pero ellos tuvieron la actitud correcta. Ellos sabían que tenían un Dios vivo. Sí, el enemigo los llevó allí, a una cárcel, presos, encadenados, pero dice que las cadenas cayeron, las puertas se abrieron, ¿sí? Por la alabanza, por la adoración.
porque se mantuvieron firmes creyendo en el Dios real. Ocurrió un torbellino espiritual, ¿sí? Ocurrieron cosas allí que llevaron a Pablo y a Silas a la cárcel, pero ellos se mantuvieron firmes, amado hermano, ¿sí? Porque creían en el Dios omnipotente, en el Dios de lo imposible. Era imposible para un hombre, ¿verdad? Que naturalmente salieran ilesos de una cárcel, porque hay mucha seguridad allí, porque habían guardias que lo estaban vigilando, pero Dios escucha la oración del justo. Por eso le decía, ore, clame a Dios y espere que Él va a obrar a su favor. Era algo injusto lo que ellos estaban pasando, que hubiesen ido a la cárcel, ¿verdad? Cuando no tenían motivos para estar encarcelados, encadenados. Por eso ellos clamaron y alabaron a Dios, dieron gracias. Y eso parecía algo loco, extraño, que estuviesen en una cárcel y que estuvieran alabando y adorando a Dios. Pero ellos sabían el Dios que tenían. Usted y yo sabemos el Dios que tenemos, el Dios de lo imposible. Aunque fue algo, un torbellino, vientos contrarios, un remolino de viento que ocurrió en la vida de ellos, pero ellos se mantuvieron firmes y constantes en la fe, ¿verdad? Sabiendo que el Dios real los iba a sacar de allí y así sucedió. Entonces, ¿qué debemos hacer? Clamar, clamar y clamar para que Él nos escuche, para que Él lo escuche a usted. Quizás el ingrediente que le hace falta a su receta para obtener lo que usted espera es que usted clame, ¿sí? Clame, clame, porque usted dice, bueno, pero ya he orado, ya he clamado y yo no me he escuchado. No, Él lo escuchó, pero quizás está esperando de usted la actitud correcta, quizás está esperando de usted a ver cómo está su corazón, quizás usted está, eh, eh, quizás usted no está tomando la actitud de alabar o de adorar a Dios cuando debe alabarlo, porque Él es digno de alabanza y de oración, sino que nos estamos quejando. Y por eso las cadenas no pueden caer, por eso no nos puede sacar de cualquier cárcel espiritual que podamos estar, ¿sí? Cualquier situación apremiante que el enemigo nos quiera llevar, ¿sí? Por eso le digo, clame, clame, porque Él nos escucha, ¿sí? Él nos escucha, ¿sí? Y Él lo va a sacar de esa cárcel espiritual que quizás usted se encuentra. Si usted no encuentra salida, que quizás el médico le dijo, no, usted se va a quedar allí, usted su enfermedad es terminal, su situación es esta y de allí no va a salir. Eh, este es su dedo, usted no la va a poder cancelar. No, usted tiene que clamar al Dios real. Clame para que vea que Él le va a responder. Vemos Salmos 4, Salmos capítulo 4, verso 3, donde dice, sabed pues que Jehová ha escogido al piadoso para sí. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Jehová oirá cuando yo a Él clamare. Porque Dios es piadoso, porque Dios es bueno, porque como dice la palabra, no he visto justo desamparado. Usted y yo somos justos, si usted y yo clamamos, Dios nos escucha, Dios nos responde conforme a su voluntad. Era la voluntad de Dios que Pablo y Silas salieran de la cárcel, porque era algo injusto, ellos no tenían motivo alguno para estar allí, fue el enemigo que los llevó allí a la cárcel. Así que si usted es un justo, ¿verdad? Y usted está clamando y sin motivo el enemigo lo ha querido acorralar, ¿verdad? Tenga la plena certeza y seguridad que cuando usted clame, Jehová lo va a oír, porque él lo está diciendo, Jehová oirá cuando yo a Él clamare, pero si no clamamos, ¿cómo nos va a oír? Pero usted dice, es que ya he clamado, pero o quizás usted no está orando lo correcto, porque muchas veces oramos, sí, oramos, pero ¿qué estamos orando? Si estamos pidiendo conforme a su voluntad y Él va a obrar conforme a su voluntad, a sus designios, a lo que Él ha establecido, no va a responder conforme a nuestros deseos, a la manera como nosotros queramos que Él responda, no, va a responder conforme a su voluntad. Lo que sí es seguro es que va a responder, amado hermano, por eso clame, clame, clame porque Él va a responder. ¿Por qué? Porque usted tomará lo que le pertenece.
tomará su ciudad, tomará su tierra prometida en el nombre de Jesús. Quizá usted estaba muy cerca o está muy cerca de su tierra prometida donde fluye leche y miel, pero antes de llegar allí, pues se le vinieron una serie de torbellinos espirituales, una serie de cosas que ocurrieron al mismo tiempo para confundirlo, ¿verdad? Para querer causarle dolor, para querer hacerlo desistir del plan y de las promesas que Dios había dicho. Pero si Dios habló algo, hermano, Él lo va a cumplir. Pero quizá vendrá el enemigo, como siempre le he dicho, con obstáculos, con cosas. Y esos son señales de que Dios está muy cerca de cumplir lo que ha dicho para usted. Por eso usted tomará su ciudad, usted tomará su tierra prometida, usted tomará la promesa que Dios ha hablado acerca sobre usted. Vemos en Josué capítulo 6 verso 20. Josué, capítulo 6 verso 20. Amado hermano, Dios es bueno, Él es muy bueno. En donde nos dice que entonces el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas. Y aconteció que cuando el pueblo hubo oído el sonido de la bocina, gritó con gran vocerío y el muro se derrumbó. ¿Sí? El pueblo subió luego a la ciudad, cada uno de ellos hacia adelante y tomaron la ciudad. ¿Cuál ciudad? Estamos hablando de la ciudad de Jericó, del que cayeron los muros de Jericó, ¿sí? En donde vemos que este pueblo, guiado por Josué, que había tenido una orden, ¿verdad?, de parte del Dios real, de que dieran 7 vueltas alrededor de las murallas. A la séptima vuelta en ese día, dice allí que el pueblo gritó y los sacerdotes tocaron las bocinas, ¿verdad? ¿Y qué pasó? Los muros cayeron, ¿sí? Ocurrió un de repente de Dios, ¿sí? Y quizá usted está cansado, ¿verdad? Porque Dios le ha dado instrucciones y Dios le ha dicho, a ellos le dijo, a la séptima vuelta van a caer las murallas, pero quizá usted no ha llegado a su séptima vuelta. No le estoy diciendo que dé 7 vueltas o que repita 7 veces una cosa, no. A ellos Dios le dio instrucción a Josué, que guiaba al pueblo, que a la séptima vuelta las murallas iban a caer, pero ellos fueron obedientes en cumplir todo lo que Dios le había dicho. Quizá usted está muy cerca, pero usted dice, estoy cansado. Pero ¿cuál fue la instrucción que Dios le dio? ¿Qué fue lo que Dios le dijo? Que Él le dijo, en este momento, a esta hora, en este momento es que se van a caer la muralla. Y así hicieron ellos. Al séptimo día se levantaron, ¿verdad? Con expectativas porque sabían la muralla iban a caer, que de repente Dios iba a obrar, que esa era la forma como Dios quería darles la victoria para que ellos entraran a esa ciudad que tenían que entrar, ¿verdad? Y lo que quiero darle a entender es que Dios va a obrar de repente a su favor, de que Dios, usted tomará su ciudad, pero quizá usted se cansó, pero Dios le dice, no, no, eh, toma, haz lo que tenga que hacer, toma, yo no sé, come alimento físico, come alimento espiritual, rejuvenece, te toma fuerza, y sigue adelante, porque está muy cerca de que tus murallas caigan, ¿sí? Si se cansó, tome fuerza y siga adelante, porque sus murallas van a caer, ¿sí? Porque de repente Dios va a obrar, porque de repente Dios lo va a sorprender, en el nombre de Jesús. Entonces, ¿por qué? Porque al instante Dios puede actuar. Sí. En los momentos que menos pensamos es que Él actúa. En un de repente, en algo, en cuestiones de minutos, segundos, Él actúa al instante, Él puede actuar. Y vemos en Mateo, capítulo 8, verso del 1 al 4. Mateo, capítulo 8, verso del 1 al 4, en donde nos dice que cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente, y aquí vino un leproso, se postró ante él diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano, ¿sí? Y le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Estamos viendo cómo Dios fue capaz de sanar a un leproso. Él le dijo,
eh, quiero, el leproso, y al instante fue limpio. Al instante su lepra desapareció. ¿Sí? El leproso tenía la fe y la actitud correcta para acercarse al Señor y le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, ¿verdad? Puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí, yo quiero, ¿verdad? Y al instante este leproso fue limpio. Amado hermano, se trata de fe, como le decía, se trata de tener la actitud correcta. Se trata de saber que al instante Dios lo puede sanar, como con aquella mujer de flujo de sangre que se arriesgó ante aquella multitud a pasar a hacer lo que tenía que hacer para tocar el borde de su manto, porque sabía que en Jesús, en Yeshua, en el Dios Todopoderoso era que estaba su respuesta, no en lo médico, no en la ciencia, sino en Dios mismo tenía la respuesta. Vaya usted primero al maestro, vaya usted primero a su Dios antes de ir a los hombres, antes de ir al médico. Vaya usted y ore y crea que Dios puede sanarlo al instante. Quizá usted tiene que someterse, bueno, yo sé, a una operación, algo necesita una sanidad, pero yo le digo, vaya al maestro, vaya a Yeshua, vaya y ore, vaya y clame por su sanidad, por su milagro, y Dios lo va a hacer en el secreto, en la oración, ¿verdad? Dice que Él en lo secreto, Él lo escucha y después lo va a recompensar en público. Usted vaya a lo secreto, clámele a Él por su sanidad, por su milagro. Y Él en lo público, cuando usted vaya al médico, su enfermedad se puede desaparecer. Dios lo puede sanar, Dios le puede dar un milagro. Usted quizás ya no va a ser operado. ¿Por qué? Porque al instante Dios lo va a sanar, como hizo con este leproso. El leproso le dijo, Señor, si tú quieres, puedes sanarme, puedes limpiarme. Y el Señor le dijo, sí, quiero, y sé limpio. Vea lo que, un de repente de Dios, amado hermano. Sí, para Dios no hay límite. ¿Cuál es la clave? Creer, acercarse a Él, orar ante Él y usted va a recibir su milagro, su sanidad, lo que usted tanto ha estado esperando. Quizás ha gastado mucho dinero, ¿verdad? Y quizás el enemigo lo ha querido desanimar con dinero, diciéndole que esos exámenes son muy costosos, pero usted no depende de un examen, usted depende de Dios, ¿sí? Por eso vaya a la fuente, clame ante Él y dígale, Señor, quiero que me limpie, quiero que me sane, y Él lo puede hacer. Él lo puede hacer, amado hermano. Finalmente, Dios está con usted y conmigo. Dios está con nosotros, amado hermano. Vemos en Lucas capítulo 22, verso del 31 al 32. Lucas 22, verso 31, 32. Dijo también el Señor, Simón, Simón, he aquí Satanás os he pedido para zarandearos como a trigo, pero yo he rogado por ti para que tu fe no falle y tú, una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Satanás, el enemigo, había pedido zarandear a este hombre, ¿verdad? Pero Dios mismo le dijo, yo he rogado a ti que tú te confirmes, ¿verdad? Y afirmes, ¿verdad? Y hables a tus hermanos. Él estaba diciendo que tú confirmes, o sea, él estaba diciendo en otras palabras, y lo que yo me daba a entender es que usted va a testificar, aunque el enemigo lo haya zarandeado, usted va a testificar, porque le digo, yo os he rogado que tu fe no falle, que tu fe no falte. Dios permitió el zarandeo por parte del enemigo. Dijo, yo he rogado que tu fe no falle, que tu fe no mengue, ¿verdad? Para que tú te confirmes, que es lo que me decía Dios, confirmara que usted iba a testificar, que usted va a hablar a los hermanos de lo que Dios va a hacer, que aunque el enemigo lo haya zarandeado, usted va a testificar, ¿verdad? Del Dios Todopoderoso. Así yo lo declaro en el nombre de Jesús. Así que muchas bendiciones. Bye bye, amados hermanos.